representante más de la plataforma de afectados por la hipoteca de Madrid. Pues bueno, continuando con la presentación, yo creo que directamente vamos a presentar la propuesta. Si no me gustaría dejar pasar que también vamos a tener el apoyo de nuestro asesor jurídico, Miguel Beitia, quien coordinará también juntamente con los abogados. Y pues pasamos adelante a leer nuestra manifiesto. Nuestra legislación puso en bandeja a la banca privada el negocio del acceso a la vivienda principal mediante la concesión de créditos hipotecarios con dinero que crean de la nada, en forma de deuda que se plasma en contratos de préstamos abusivos, donde la entidad financiera no ha puesto nada como contraparte. Todo es beneficio. Hay miles de hogares, se calcula más de 60,000, que conservan sus viviendas por la moratoria de desahucios iniciada en 2013. Angustiados por las prórrogas anuales como la actual, acaba en mayo el Real Decreto 5/17, que en su disposición adicional segunda preveyó legislar la recuperación de la propiedad por los deudores hipotecarios, incluidos en el ámbito de aplicación en el artículo 1.1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de su vivienda habitual, cuando ésta hubiera sido objeto de un procedimiento de ejecución hipotecaria. Hasta ahora no ha sucedido, pero esa posibilidad es cierta si hubiera voluntad política de legislarla. Al contrario, hasta ahora la mayor parte de las veces, las distintas leyes que regulan los créditos hipotecarios y los tribunales de justicia han beneficiado los intereses de la banca, que han expropiado miles de viviendas en lugar de adecuar las deudas a la capacidad económica de las familias. La banca española las ha revendido a bajo precio a unos fondos de inversión internacionales afincados en paraísos fiscales y coparticipados por nuestros patrios banqueros. Bien, esto también quería hacer hincapié de que, aparte de esto, tenemos una nueva ley que se aprobó el 5 de junio del 2020. El Congreso de la República aprobó el texto sustitutorio de proyecto de ley 731/2016, el cual modifica el Código Penal y Defensa del Consumidor con la finalidad de sancionar las conductas de abuso de poder económico, acaparamiento, especulación y adulteración. Y nace una pregunta: ¿acaso los fondos de inversión y los bancos no están especulando con la vivienda? Finalmente, el proyecto de ley señala que el listado de bienes y servicios esenciales deberá ser establecido en un plazo máximo de dos días hábiles. Y aquí me nace la pregunta: ¿por qué la vivienda no está en ese listado cuando es un bien mucho más necesario que las demás cosas? Muy bien, Salva, si deseas tal vez añadir alguna cosa. Sí. Bueno, la idea básica que quería comentar es que en el Parlamento español, en los próximos meses, porque me parece que está atrasando mucho en el Congreso la tramitación de la nueva ley del derecho a la vivienda que se habían propuesto los grupos parlamentarios del Gobierno y que se ha iniciado. No se ven bien cómo, no lo conocemos pormenorizadamente, pero es evidente que a diversas organizaciones sociales el día 23 de marzo, el día 21 de marzo, iniciaron una campaña en la cual se decía una nueva ley de vivienda ya, en la cual firmaron, bueno, un sector importante de las PAS, un sector, los sindicatos, bueno, varios miles de organizaciones. Se hicieron una manifestación, fue el día 20 de marzo, se hizo manifestaciones en diversas capitales de provincia del Estado español, pero el resultado fue realmente muy pobre. Por ejemplo, en Barcelona no se movieron más de 500 personas. Eso quiere decir
que cuando hay cuando está en juego el que se pretende hacer en el Parlamento español, que es crear por primera vez una ley del derecho a la vivienda, que aquí en Cataluña sí que lo teníamos en el año 2007, esa ley del derecho a la vivienda que se aprobó en el año 2007 en Cataluña, ahora, 14 años más tarde, se pretende hacer esa ley a nivel estatal. Esas movilizaciones han sido, por lo tanto, nosotros no participamos porque es que ya nos enteramos, para empezar nos enteramos tarde, por lo tanto, y tampoco estamos muy de acuerdo con lo que ahí se estaba exponiendo. Principalmente porque yo creo que había bastantes vacíos importantes en la manera en cómo se expresaba. La primera de todas fue, por ejemplo, en que todo el tema hipotecario ha quedado al margen de lo que las organizaciones que estaban reclamando esta nueva ley de vivienda en las movilizaciones del día 20 de marzo, sábado, el tema de la vivienda en propiedad, que hay varios millones de personas que tienen la vivienda en propiedad y que hay varios millones que todavía tienen hipotecas con los bancos, ahí no sale absolutamente nada. Lo único que sale... Nadie dice nada, ¿verdad? Exacto. Lo único que sale es que tiene que haber una segunda oportunidad. Las principales organizaciones, sobre todo las PAS y algunas otras, que defendieron hace años atrás la acción de la vivienda al banco como una de las alternativas para quedarse sin deuda, esa propuesta ya ha desaparecido, pero tampoco sin crítica, porque ahora son los mismos bancos los que están proponiendo a las familias que para quedarse con la vivienda les proponen a cambio quedarse sin deuda. Luego también en el tema del alquiler. El tema del alquiler también ahora es el del gran debate que hay en todo el Estado español, de que se tiene que regular los alquileres. Bueno, el problema de la regulación de alquileres, que también precisamente en Cataluña ha sido podemos decir, la bandera que ha iniciado eso a través de una ley que se ha aprobado, que se llama Ley de Moderación de Alquileres. Lo único que hace es moderar eso, lo que dice la ley, moderar los alquileres, pero lo que se necesita hoy en España, con la cantidad de miles de familias que están en ERTOs, en ERTES, etcétera, etcétera, es una ley que rebaje realmente los alquileres, y eso no es lo que se está proponiendo, porque lo que se está proponiendo es una ley que fije topes máximos en los alquileres, y eso no es lo que vemos que va a ser bueno. La Autoridad Fiscal Independiente del Estado español propuso hace ya varios meses una propuesta por la cual decía que en el caso de los propietarios de viviendas alquiladas, tanto fueran personas jurídicas como personas físicas, se tendrían que ligar los beneficios fiscales que tienen a que crearan contratos de alquiler social para las familias. O sea, en otras palabras, si quieren tener ciertas ventajas fiscales, sería necesario que hubiera, por lo tanto, contratos de alquiler social. Eso no es lo que se está proponiendo ni las organizaciones sociales ni los dos partidos del gobierno. Los dos partidos del gobierno, las organizaciones sociales, lo único que están proponiendo es un concierto control de los topes, de los topes por arriba de los alquileres, para que no suban todavía más. Así es, cuando todavía nadie habla de que los alquileres prácticamente son consecuencia del tema hipotecario, del cual nadie habla. Entonces, los alquileres van a bajar cuando haya suficientes viviendas, cuando toda la vivienda se declara inembargable, no puedan embargar las viviendas tan fácilmente como lo vienen haciendo hasta ahora, y entonces sí, creo que aunque no hiciesen nada al respecto, legislativamente me refiero, solamente por el hecho de haber demanda de pisos, de vivienda, va a bajar el alquiler. Yo creo que es una manera de combatirlo, y creo que por este motivo es que nos unimos, e invito a todas las asociaciones que nos estén siguiendo a que nos unamos
y como un solo puño respaldemos esta propuesta legislativa para que se declare inembargable la vivienda. Toda vivienda debería ser inembargable. Bueno, nos estamos ya casi comiendo el tiempo, nos quedaban pues, ya el tiempo. Lo que yo estoy viendo en el compañero Juan Carlos, en el YouTube no salen las caras de la gente que está hablando. Sale una carátula de PAN Madrid, no sé por qué. Eso es así. José Pedro, me parece que es José Pedro, que tiene la carátula de PAN Madrid de color verde, sí, que la ha puesto, y es lo único que se ve en el YouTube, no se ve nada más. Solo se ve la carátula. Las personas que hablan no se ve, no sé qué ha hecho. Juan Carlos, pon en mosaico el principal, por favor. Vale, ahora, vale. Es que sabía, no se veía, vale, de acuerdo. Bueno, pues pasamos a bueno, una pequeña cosa más, ya para acabar, y pasamos el turno a las compañeras que van a explicar la campaña que vamos a hacer en concreto y lo que les ha pasado a ellas, que son la María y la Lourdes. Yo quiero decir una cosa más, porque el verano pasado hubo una campaña muy fuerte a nivel de prensa y en los medios de comunicación de la televisión y todo eso contra las ocupaciones. Lo digo porque incluso la fiscal general del Estado mandó instrucciones a las comisarías de policía de todo el Estado para modificar la manera en cómo la policía actuaba en los casos de ocupaciones de viviendas. El principal eje era que había una serie de mafias que se dedicaban a vender llaves y estas cosas. Bueno, nosotros creemos que el principal problema de las ocupaciones es porque la gente el Estado español no garantiza el derecho a la vivienda, que creemos que tiene que ser un derecho objetivo y reclamable en la administración. Cuando la gente se encuentra en la calle, lo único que puede hacer, que es lo que le pasa a una de las compañías que van a hablar ahora, es que cuando el banco te echa a la calle o se te acaba el contrato de alquiler y no te lo quieren renovar de ninguna de las maneras, o porque no tienes dinero o has dejado de pagar, como ha pasado a lo largo de este año pasado con el tema de la pandemia, que ha habido miles de familias que se les ha acabado el contrato, no les han querido renovar o no han podido pagar porque estaban en ERTE, no lo cobraban, etcétera, 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 etcétera. Se quedan al final que una de dos, si se abandonan la vivienda como quieren los propietarios, se quedan en la calle. Los servicios sociales de los ayuntamientos no tienen capacidad para poder asumir la enorme cantidad de demanda de vivienda social que existe. Por lo tanto, tiene que haber una ley de vivienda de alquiler social en este país que modifique la ley de arrendamientos urbanos para que sea un derecho exigible a la administración el que las personas tengan derecho, cuando no tengan vivienda, a que la administración les asegure una. Y con eso ya acabo. Con eso evitaríamos seguramente todo el tema de las ocupaciones. Con eso acabo y paso la palabra a Lourdes y a María para que expliquen un poquito su experiencia y también la introducción del formulario, que la ha empezado un poquito Patricio, pero que no la ha acabado. No sé cómo lo queréis hacer, María y... ¿Quién quiere empezar? Si María o Lourdes. Me callo ya. Empiezo. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es María y, bueno, voy a leer un poquito el párrafo. Nuestra legislación puso en bandeja a la banca privada el negocio del acceso a la vivienda principal mediante la concesión de créditos hipotecarios con dinero que crean de la nada, en forma de deuda que se plasman en contratos de préstamos abusivos donde la entidad financiera no ha puesto nada como contraparte. Todo es beneficio. Hay miles de hogares, se calculan más de 60,000 que conservan sus viviendas por la moratoria de desahucios iniciada en el 2013. Angustiados por las prórrogas anuales como la actual que acaba en mayo del 2024.
El Real Decreto Ley 5/17, en su disposición adicional segunda, proveyó legislar la recuperación de la propiedad por los deudores hipotecarios, incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 1.1 de la Ley 1/2013 de 14 de mayo, de su vivienda habitual, cuando ésta hubiera sido objeto de un procedimiento de ejecución hipotecaria. Hasta ahora no ha sucedido, pero esa posibilidad es cierta, si hubiera voluntad política de legislarla. Al contrario, hasta ahora la mayor parte de las veces las distintas leyes que regulan los créditos hipotecarios y los tribunales de justicia han beneficiado a los intereses de la banca, que han expropiado miles de viviendas, en lugar de adecuar las deudas a la capacidad económica de las familias. La banca española las ha revendido a bajo precio a fondos de inversión internacionales afincados en paraísos fiscales y coparticipados por nuestros patrios banqueros. Una injusticia en mayúsculas que a los diputados representantes de la voluntad popular ni tan solo les ha llamado la atención, pues la ley de regulación del crédito hipotecario y las sentencias del Tribunal Supremo ha dado aún más carta blanca a los desmanes de las entidades financieras. Ni las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TGUE, que abrió una luz de esperanza por las cláusulas abusivas, ni la defensa numantina de muchos ciudadanos, porque sus hipotecas fueron vendidas a fondos de titulización, han permitido parar esta sangría que padecemos desde hace más de una década. La responsabilidad de la banca en la crisis hipotecaria incluso ha desaparecido ya como noticia en los medios de comunicación dominados por ella. Recientemente publicamos a la cárcel tras una tormentosa ejecución hipotecaria entre juzgados de lo civil y penal en Barcelona, que ha despertado la solidaridad de decenas de personas y cientos se han visto reflejadas. Tanta violencia y dolor no puede continuar. Por eso, los distintos colectivos que apoyamos esta recogida de firmas nos creemos en el deber de llevarlas a los partidos del Congreso, junto a los testimonios de los afectados y afectadas, para que la próxima ley de vivienda asegure que la vivienda habitual es inembargable y que se desarrolle la disposición adicional segunda recogida en el Real Decreto Ley 5/2017. Puede continuar Lourdes, ¿no? Sí, hola, buenas tardes. Yo me llamo Lourdes García y os voy a explicar cómo hemos hecho este formulario de recogida de firmas y de testimonios, que tal vez sea lo más importante, para que sea fácil. Es muy fácil, en cualquier caso es muy fácil. Hay que llegar a la página web de 500x20 Pro Especulación, en castellano basta, pero es Pro Especulación, o la página de PA Madrid, y encontrar el formulario de recogidas. Seguro que es fácil llegar hasta él porque lo hemos puesto para que todos lo podáis ver. Entonces, en primer lugar, pues hay que dejar vuestros datos. Lo primero que se os pide es el mail, el correo electrónico. Seguidamente se os pregunta si estáis conforme con dejar vuestros datos. Estos datos van a estar en nuestra mano y solo los vamos a usar para, os lo explica, el formulario lo detalla bastante, se van a usar para llevarlos al Congreso. Te pregunta el formulario si firmas en nombre propio, en nombre de una persona, o bien firmas en nombre de una entidad, una organización, una asociación, etcétera. Siguiente paso es dejar, vuelven a preguntarte tu correo electrónico, nombre y apellidos, DNI, domicilio, teléfono, código postal, datos personales. Y finalmente llegas a la página donde te pide un comentario, ¿no? Si eres
un afectado, te pedimos nos expliques cuál fue tu mayor problema o cuál fue tu mayor dificultad en la negociación con el banco, en algún tema que hayas tenido con ellos, si has tenido una ejecución, ¿dónde encontraste más dificultad? Si no eres afectado y eres un particular o eres una organización, una entidad, una asociación, si eres cualquier persona afín, pero no has tenido ningún problema, pues que nos digas un poquito por qué nos apoyas, por qué apoyas esta petición de firmas para llevar al Congreso. Y ya está, ha de ser un comentario breve, no hay que extenderse mucho, simplemente identificar cuál es el problema porque muchas gotas llenan un vaso, sí, solo es eso, pues ya está. María, creo que ahora puedes explicar tú tu vivencia y luego acabo yo. Sí, ¿Te parece? perdona, antes de pasar a yo explicar y dar testimonio, quiero decir que también en este formulario puede firmar cualquier persona que no tenga hipoteca. No solo es para las personas que tienen hipoteca o para los que estamos afectados con la hipoteca. Cualquier ciudadano puede acceder a la página web de la plataforma de la PAD Madrid o también a la de 500 por 20 y rellenar el formulario. Puede explicar ahí donde dice de que se ponga el motivo, en el caso de los afectados, pues ahí tendrán que poner ellos de que apoyan esta campaña, porque dando a conocer el por qué lo hacen. ¿De acuerdo? Puede ser, por ejemplo, que no están de acuerdo, que apoyan a las familias que les han quitado su casa y que eso no lo ven bien. Se puede poner, por ejemplo, pero cualquier persona que quiera apoyarnos lo puede hacer. Bueno, yo voy a comentar sobre, voy a dar testimonio de lo que significó para mí y mi hermana el contratar una hipoteca. Como todos los afectados hipotecarios, yo y mi hermana pues tomamos la decisión de comprar un piso. A finales del año 2005 nos acercamos a la Caja Madrid para averiguar sobre un préstamo hipotecario, porque habíamos presentado antes documentación en la vivienda pública, pero al no sumar los baremos no conseguimos participar en el sorteo. Y por otro lado, los alquileres en ese entonces tenían los precios desorbitados, lo que influyó a animarnos a comprar el piso porque casi nos venía a significar lo mismo que pagar una mensualidad de hipoteca. Luego presentamos los documentos y en 2 meses ya tuvimos la respuesta de la aprobación del préstamo hipotecario. Luego nos fijaron la firma de la escritura, nos personamos a la notaría. La firma no tardó pero ni una hora, ya estaba todo preparado con cláusulas anotadas en la escritura, pero en ningún momento se nos comentó las condiciones ni los riesgos. Y además, las cláusulas fueron impuestas arbitrariamente sin negociación. Nosotros fuimos con la mejor intención de comprar, pensábamos que las cosas eran así, no teníamos idea de lo de la casa, tampoco confiamos demasiado, porque si hubiésemos tenido un poco de duda, quizás habríamos ido a algún lugar o contratar un abogado para que nos hubiese orientado, pero no fue así. Y entonces prácticamente nos hicimos de la hipoteca, pero las cláusulas nos la impusieron, no nos dijeron cómo era el tema y tampoco nos dijeron qué iba a pasar si llegase el momento en que no pudiéramos pagar. Así que las consideramos que fueron impuestas arbitrariamente sin negociación. Y sin negociación, sin el conocimiento ni la explicación de las mismas, porque el notario leyó rápidamente el contenido de cuánto nos prestaban, cuándo íbamos a pagar, hizo firmar también a mis avales y todo, y ya en menos de una hora ya estaba firmada la hipoteca. Y como se dice comúnmente, firmamos a ojos cerrados nuestra sentencia de esclavitud hipotecaria.
También nos impusieron el contrato de un seguro de desempleo por 3.500 euros, el mismo que no llegamos a utilizar, porque se lo habían hecho a nombre de mi hermana, que tenía el contrato indefinido, y yo, que tenía el contrato de obra y servicio, a mí en ningún momento me lo ofrecieron. No sabíamos que el contrato de desempleo era para las personas que tenían contrato fijo. Si hubiésemos sabido eso, tal vez hubiésemos dicho que no estábamos interesadas, porque total, quien corría más riesgo era yo, pero ya se ve ahí por decir así, ¿no?, la viveza del banco. Y en el 2016, cuando ya empezó el año, firmamos en el mes de enero y ya teníamos firmada la hipoteca por 293.000 euros, pagaderos en 20 años, y empezamos pagando una cuota de 1.400 euros. Pero al comienzo del año 2009 la mensualidad ya subió a los 2.100, pagamos unos meses, y luego nosotros, al ver que no podíamos pagar, nos acercamos al banco y hablamos con el director para darle a conocer nuestra situación, porque también ya se había perdido el empleo y entonces no se podía pagar. Le llegamos a exponer toda la situación, nos ofrecieron una adecuación, pero ¿qué sucede? Que esa adecuación iba a aumentar el plazo, pero a la vez se incrementaba el préstamo inicial. Así que dijimos, vamos a pedir una dación en pago, pero también la dación en pago nos la denegaron, o sea que no pudimos hacer nada. Seguíamos insistiendo todo, mandándoles correos, pero no recibíamos respuesta, hasta que pasados unos meses llegó la demanda de la ejecución hipotecaria. Entonces, con esto quiero decir que nosotras fuimos afectadas por la burbuja inmobiliaria que empezó en el 2008. En el 2011 subastaron el piso y en octubre del 2012 nos desahuciaron. ¿Y qué pasó en ese entonces? Nosotros no nos podíamos defender. Se sabía que habían cláusulas abusivas, todo, pero a ningún juez le puso interés, y también estaba incluida la cláusula del vencimiento anticipado. Pero en ese entonces solamente se siguió la ejecución, su proceso de periodo de tiempo, todo, y tampoco habían medidas que nos pudieran ayudar. Sí. María, te queda un minuto, porque os quedan 5 para terminar ahora mismo. Gracias. Entonces, ¿qué pasó? Que no nos hemos podido favorecer de las medidas de la moratoria, el código de buenas prácticas, todas esas alternativas que se tienen ahora. Pero yo lo que quiero decir de que estamos apoyando esta campaña que hemos emprendido, porque ninguna familia debería de quedarse sin su vivienda. Y además se debería de dar una oportunidad. Y en manos de los bancos también está la decisión de que ellos quieran llegar a adecuar las hipotecas de acuerdo a lo que la familia pueda pagar. Y espero pues que al menos los gobiernos o los gobernantes pongan un poquito de interés en dar una solución a este problema, porque venimos de la crisis del 2008 y ahora hemos entrado a otra crisis. O sea que estamos de crisis en crisis. Y los que nos hemos quedado ya sin vivienda tenemos una deuda que no se ha condonado. Y uno no puede quedar tranquila, se ha quedado uno sin casa y sigue con la preocupación de que en cualquier momento el banco pueda reclamarnos la deuda. Bueno, pues muchas gracias, porque me gustaría decir más cosas, pero ya el tiempo no lo permite. Gracias. Hola otra vez. Perdona, Lourdes, apagan los micrófonos de todos los demás. Para que sí, perdona, voy a ello. Silenciar a todos. Silenciar. Bien, os voy a explicar, os voy a hacer un pequeño resumen de una historia personal que es totalmente real, aunque a veces puede parecer que no, pero
pero esto es lo que ha pasado. Yo como María y millones de personas, de familias, compré un piso, pedí una hipoteca al banco. Esto era en el año 91. La situación económica de mi familia era muy saneada. No había problemas y se pagó regularmente todas las cuotas. Hasta el año 2008 pues no habían problemas, pues ya sabéis que llegó la crisis, ¿no? Tanto nos sacudió la crisis que en el 2014 debemos alguna cuota y tenemos que escoger entre la supervivencia de la propia familia o pagar al banco. Escogemos, evidentemente, comemos y vivimos. Y no perdemos la comunicación con el banco, porque para desgracia nuestra también era el banco de nuestro negocio. Y de ello se aprovecharon, recayendo en nuestra hipoteca algún tema de trabajo que no correspondía, ya que habían más socios. En el 14 nos llega lo que llamamos el tocho, o lo que es la ejecución hipotecaria. El primer abogado con el que topamos nos dice que no hay nada que hacer, que devolvamos las llaves al juzgado en 4 o 5 meses y que además vayamos buscando en el extrarradio, no, más lejos. Yo vivo en Barcelona, más lejos, que vayamos buscando piso porque somos pobres y hay que asumirlo. Más tarde me asocio a Usbank, es una entidad de una asociación de usuarios de banco, en defensa de los usuarios de banco. Curiosamente no me defienden, pero no me devuelven la cuota. Más tarde otro abogado nos ilumina con el llamado Código de Buenas Prácticas, que es algo a lo que se estaba refiriendo María ahora. Cumple el 100% de los requisitos. El banco nos acoge, nos facilita los documentos, se los rellenamos y cuando vamos a entregárselo no fue fácil porque pretendía recoger los documentos sin sellarlos para que no hubiese constancia de esa entrega. Esa entrega significaba una solución habitacional para mi familia y evidentemente salimos con los documentos sellados, pero hubieron como 3 visitas hasta que nos lo selló. Es un tema que a mí me duele porque no era nada más que un empleado. Luego descubrí que no solo era un empleado, no solo era un director, era algo más en su gestión. Pero bueno, no tiene nada que ver porque había una ley que nos amparaba y no nos dejó cursarlo. Todo sigue y llega a la subasta y el banco no nos responde. Informamos al juzgado, acompañamos todos los documentos sellados, informamos que estamos esperando una resolución del departamento jurídico. El banco no contesta, el juzgado tampoco, nadie hace nada, la subasta sigue, se compra en presencia de mía y de mi marido la vivienda, es un inversor de capital ruso con vinculación directa con 42 empresas inmobiliarias por toda la costa mediterránea y salimos del propio juzgado donde se desarrolla la subasta, que no fue por internet como ahora, no fue física. Eso significa pues una derrota emocional muy dura que muy pocos pueden entender. Pero bien, como os imagináis, pues hay que seguir. Y llega el primer desahucio. Se nos notifica con 3 días de antelación. Es un horror. Somos 5 y son 3 menores. Gracias a ese corto plazo de notificación, pues el desahucio se suspende. ¡Qué bien, qué suerte! ¡Uy, solo 2 meses! Llega el segundo. Tengo amigos y conocidos en la puerta. Llega el tercero. Tengo más amigos. Y también llega la crisis de salud de mi marido, ingresado durante 6 semanas después del tercer desahucio. Me pongo en manos de la administración, aconsejada por muchos, también por 500 por 20. Y gracias a estar en manos de la administración gano tiempo. Encontramos personas que hablan con el propietario, que le ofrecen la posibilidad de estudiar un alquiler y ganamos tiempo. Y ese tiempo lo necesitábamos para encontrar la titulización. ¿Qué es la titulización? Pues es la venta de mi crédito y el de mucha gente, de mi deuda a un fondo. Es la transferencia de activos financieros hacia un inversor, transformando estos derechos de créditos en títulos financieros emitidos en los mercados de capitales. O sea, es una estrategia económica para que nadie pierda. Bueno, nosotros los usuarios no somos informados de estos tejemanejes, pero está claro que el banco cobra por ello. Como decía, estábamos buscando tu utilización,
y estábamos en camino a la audiencia, pero llega el cuarto desahucio. Y mira por dónde, una buena gestión de todos hace que la jueza de mi juzgado proponga una caución. Para el que no lo sepa, es simplemente un tema económico. Tengo que depositar un dinero en el banco para que no me echen y me den un poco más de tiempo. Me recibe la jueza, pactamos la caución, la cumplo y no hay desahucio. Mucho más tarde, en el 2018, pensar que empezaba a hablar en el 14, nos llega la resolución negativa de la audiencia. 4 jueces que parece no han leído nada. Dado su escrito, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está el trabajo profesional? ¿Y dónde quedan los derechos fundamentales? Una vez más, muchas preguntas sin respuesta. Sí que dan respuesta a la necesidad de un tercero, a la necesidad de otro profesional inmobiliario para que se le entregue el piso, ya que es una empresa y necesita resolverse este tema, ¿no? Yo ya pagué el 90% del piso y tengo familia y tengo tensión y tengo falta de salud y eso hace que no me dejen salir del pozo en el que me encuentro. Nos llega un nuevo desahucio, esta vez es abierto. No penséis que es una quincena como habitualmente se habla, no, es una fecha sin fecha. Nos dicen a partir de mañana en cualquier momento. Y llega el mes de septiembre y nos desahucian. Han pasado 3 meses desde el documento del juzgado en el que dice que nos desahuciarán. En 20 minutos dejan a mi marido en la calle, yo no estaba en casa, sin ningún enser personal, sin presencia de los servicios sociales, sin tener en cuenta la enfermedad de mi marido. Mis hijos son adolescentes, por eso era necesario la presencia de servicios sociales y además porque toda la documentación de la salud de mi marido estaba en el juzgado. No es un desahucio totalmente irregular a lo que venimos conociendo y además secreto porque en Barcelona hay un convenio que informa el juzgado al ayuntamiento y tampoco se cumple. Tendrías que ir acabando. Te quedan 2 Me minutos. queda muy poquito. Y me he puesto un crono y llevo 7 minutos, o sea que estoy a punto de acabar. Como os decía, no, nos desahucian, hay un mes de agosto por en medio, pero bueno, son muchos días. Estamos en la calle en un jueves, sin nada, con lo puesto, y la única solución fue entrar en nuestro piso. Estaba vacío y con nuestras pertenencias. No violentamos nada. Vivía en él desde el año 91, calculando que en el 18, 27 años. Entonces sí, ocupé mi piso. Volví a entrar en lo que era mi casa. A los 4 meses recibo visita de la policía para desalojarme. Entendéis que si viene la policía es penal. Y días más tarde recibo notificación de parte de un juzgado de primera instancia civil. Así que me vuelven a abrir 2 procesos. Ya me han echado y ahora me vuelven a echar de un solo piso por dos sitios a la vez. Así hemos estado 2 años sin pandemia y con pandemia. El último verano he estado más veces en la comisaría que en cualquier otro lado. Con la ayuda de una excelente persona, mi abogado, le dimos un parón al tema, pero la máquina de la injusticia solo nos dio un respiro. A finales de este año 2020 acabo mi camino de lucha por mi vivienda. Me desalojan y me voy, entrego las llaves, por unos procesos plagados de irregularidades que es imposible contar para no aburrir. Pero lo más surrealista es que además de perder mi vivienda y de perder a mi marido, mi vivienda, recordar, casi pagada un 90%, y que hay un tercero que compra y paga superior a mi deuda, y que hay una titulización y que cobra el banco otra vez, yo, la interesada, mis hijos, el techo que teníamos, no lo tengo, lo he perdido, y tengo una pena de cárcel si no abono la cantidad económica decidida por el juzgado. Todo esto que os cuento es lo que ha pasado y muchas cosas más. Y me sigo preguntando que ¿esto es justicia? Hace mucho tiempo que llevo diciendo que la justicia no es justa, pero me gustaría que mucha más gente entendiese que estas situaciones no deberían producirse, que evidentemente la ley hipotecaria es obsoleta y que debe cambiarse y que para eso hemos de tomar acciones conjuntas y no individuales. Que además la hipoteca no deja de ser un contrato en el que no intervienes, como muy al principio ha dicho de su explicación María. No puedes decidir que estás firmando porque entonces no firmas nada.
y ya está, he acabado. Espero me hayáis entendido mi decepción, porque además tengo unos hijos jóvenes a los que no les puedo decir que no crean en nada, en algo tienen que creer. Y no sabemos, mi marido y yo a veces ya no sabíamos cómo explicarlo. Y muchas gracias. Bueno, pues muy bien por la intervención. Ahora tuve la explicación de María y tuya, Lourdes. Ahora pasaríamos al siguiente bloque con los tres abogados para que nos expliquen un poco la situación de lo que está pasando, lo que nos acaban de explicar, pero cómo lo viven ellos como profesionales en los juzgados. En primer lugar le tocaba a José Ángel y pues tenéis unos 10 minutos y bueno, si lo podíais resumir, pues ya está, ¿vale? Cuando falten 2 minutos te aviso, José Ángel. Vale, pues intentaré... Cierra el micrófono de toda la más gente para que no haya reverberancia. A ver si soy capaz de hacerlo. Si no, se lo cerramos nosotros. En los 3 puntitos que hay en la barra de herramientas, en donde pone silencia todo. Perdona, no se te oye. No se me oía porque también me había silenciado a mí mismo. Bueno, ahora se me tendrá que oír. Bueno, cuando asistes a este tipo de charlas, y yo ya he asistido ya a unas cuantas, bueno, se ponen los pelos de punta, ¿no? No solo sobre temas de vivienda, ¿no? Sino temas de trabajo, temas de salud, de sanidad, temas de pensiones. Pero siempre te quedas o yo me quedo con la idea de que la gente en general no es consciente del mundo en el que vivimos o no es suficientemente consciente como para actuar en consecuencia, ¿no? Entonces dices, bueno, quizás antes de venir a este tipo de charlas habría que hacer otra, ¿no? Para explicar precisamente esto, en qué mundo vivimos, ¿no? Porque si no parece que estamos construyendo la casa por el tejado. Bueno, no voy a hacer esa charla porque no es la que toca, pero sí voy a decir, claro, que el sentido, la finalidad de esta sociedad en la que vivimos es la explotación de la mayoría de las personas por una minoría. Y esto hay que tenerlo clarísimo, pero vamos, porque además es una obviedad, ¿no? O a mí me parece que es una obviedad y a veces no puedo ni entender cómo la mayoría de la gente no es consciente de esto. Porque si eres consciente ya te tienes que plantear las cosas de otra manera. Lo segundo, y como una de las muchas consecuencias de esto, es que la Administración de Justicia pues es una herramienta de esos pocos que someten y explotan a la inmensa mayoría. Es una herramienta de ellos y por tanto la utilizan contra nosotros. Por tanto, todo lo que sucede en este país, por lo que se respecta a la vivienda, o por decirlo de una otra manera, la política de vivienda de este país, por lo menos desde el año 1985, o sea que han pasado ya pues más de 35 años, está enfocada a usar la vivienda para explotar a la gente. Bueno, y si tienes claro esto, pues todo se entiende. Se entiende todo lo que hemos mencionado. ¿Por qué la ley de arrendamientos es la que tenemos o con las condiciones que tenemos? ¿Por qué las leyes del suelo son estas? Las leyes hipotecarias. ¿Por qué se toman las medidas que se toman? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué los procesos judiciales, tanto si son de hipotecas como de arrendatarios, van como van y acaban como acaban, ¿no? Por eso digo que si todo está pensado o enfocado para usar la vivienda para explotar a la mayoría, si queremos hacer algo para que eso no sea así,
tenemos que enfocarlo como una lucha política, como lucha, ¿no? La mayoría de la gente, pues, no quiere ni oír hablar de lucha, probablemente porque no estén capacitados para eso, porque no han sido educados para eso, conscientemente no han sido educados para eso, ¿no? Sino para todo lo contrario, para aceptar las cosas resignadamente. Entonces, claro, si no hay lucha política, pues lo único que queda son los tribunales, ¿no? Por eso la gente espera tanto de ellos y espera tanto de los abogados, a pesar de que es muy poco lo que se puede conseguir. Yo siempre pongo un ejemplo que me parece muy claro, ¿no? Y lo comparo con el tema laboral. Dices, si tú comparas lo que pueden conseguir tu abogado laboralista con lo que podría conseguir un sindicato de los de verdad, de los que hace muchos años que no existen, ¿no? O no los mayoritarios, pues la diferencia es muy grande. Tener un buen abogado laboralista, por ejemplo, podría ayudarte, si te despiden, a conseguir la indemnización que te corresponde o que te paguen lo que te corresponde por haberte despedido. Pero, por ejemplo, lo que no podría conseguir es que la indemnización fuera de 45 días, como era antes, y no de 33, como es ahora. Eso no lo puede conseguir el abogado. No podría conseguir que un despido que no es correcto, pues pudiera anularse y volvieras a tu puesto de trabajo. Es decir, no puede conseguir unas buenas leyes. Entonces, ya cuando lo dejamos todo en el tema de los tribunales, pues vamos, digamos, estamos vendidos. Estamos en desventaja, ¿no? Pero bueno, como es lo que hay, porque de momento ni hay lucha política por el derecho a la vivienda, ni parece que la vaya a haber, no se la ve que la vaya a haber, pues tenemos que, bueno, pues dejarlo todo en manos de los tribunales y en manos de los abogados. Que ya te digo, es lo menos que se puede conseguir. Pero aún así, aunque estemos en el terreno del enemigo, en el terreno que el enemigo ha preparado y que por tanto lo ha preparado para vencer él, pues bueno, como no hay otro lugar donde luchar, pues ese es el que se tiene que usar y ahí se pueden conseguir cosas, migajas en general, a veces con un poco de suerte más que migajas. Y, por ejemplo, esto es lo que podríamos decir que ha sucedido en el tema hipotecario, porque a un abogado a que nunca se le podrá agradecer su actuación suficiente, pues se le iluminó y decidió plantear el tema de las cláusulas abusivas, que es lo que ha salvado a la gente en mayor medida. Te quedan 2 minutos, José Ángel. Vale. Como me quedan 2 minutos y había prometido que yo hablaría un poco más en el tema del alquiler y todavía no lo he mencionado, muchas veces se me dice se pregunta cuál es la mejor opción para tener una vivienda en este país, ¿no? Si la hipoteca, la compra o el alquiler. Yo siempre decía que ninguna de las dos, que las dos son malísimas, pésimas, que la única buena opción es la ocupación. Por tanto, desde el punto de vista de tener una vivienda, o sea, desde el punto de vista individual, como desde el punto de vista colectivo de luchar por el derecho a la vivienda, ¿no? O sea, conseguías una vivienda y además estabas luchando por el derecho a la vivienda. Pero como ya he dicho, la gente, como no está dispuesta a luchar, pues esta opción la descarta, ¿no? Por lo general. Entonces, de las otras dos opciones, que las dos son malas, pésimas, pues entre las dos malas, yo diría que la menos mala sería el alquiler desde el punto de vista de la lucha. Porque, como ya he dicho, la vivienda está pensada, la política de vivienda, para explotar a la gente. Pero está pensada sobre todo por los bancos. Entonces,
Si uno decide no entrar en ese juego y decir, bueno, aunque la opción del alquiler es mala, también es mala, pues prefiero no entrar en la hipoteca, le estás jodiendo el negocio a los bancos. Le estaríamos jodiendo el negocio. Y ya desde el punto de vista de verse en los tribunales, ¿no? Es mejor incluso la opción del alquiler, porque ya no solo se puede conseguir que el alquiler sea más largo de lo que por ley te dan, simplemente haciéndose la idea de mi alquiler no solo va a durar hasta que se acabe el contrato, ¿no? Los 5 o los 7 años hoy en día, sino que yo, cuando se acabe, voy a seguir aquí, voy a seguir pagando y, bueno, sí, me pondrán una demanda, pero mientras se tramita esa demanda, yo estaré aquí. O sea, voy a poder alargar más años. Y si hago las cuentas, sí, tendré que sumar las costas, porque me van a condenar a costas, pero a muchas personas les puede salir a cuenta. Y sobre todo muchas personas que tengan la suerte de tener una renta pues moderada. Entonces, bueno, pues haciendo cálculos, te sale más a cuenta cuando se concluye el contrato, pues seguir pagando y asumir las costas de un proceso de desahucio. Se te acaba el tiempo. Pues perfecto, porque lo iba a dejar aquí. O sea que cedo la palabra al siguiente. Perdón, el siguiente era el Andrés. Andrés, te recuerda de cerrar los micrófonos a todos los demás para que no haya reverberación. Buenas tardes, ¿lo he hecho correcto? ¿Se me escucha bien? Vale. Sí, Yo tengo, 3 o 4 temas para comentar de lo que habíamos hecho, a ver si no se me olvida ninguno. Ya que estamos con las cláusulas y las hipotecas. Uno, es breve, era la comisión de apertura. Allá cuando en el 2015 empieza lo de las cláusulas abusivas y a discutirse las hipotecas, la comisión de apertura, que era un porcentaje que se cobraba en relación al préstamo, pues se declaraba abusivo. Esto normalmente ya era normal en todos los juzgados especializados. Cuando salieron, la comisión de apertura siempre abusiva. Hasta que no sé si fue 2018 o 2019, el Tribunal Supremo decide que la cláusula de comisión de apertura es válida y cierra la vía. Cuando sucede eso, yo como presentaba una demanda, seguía poniendo la comisión de apertura y sí que en algunos hubo un año que la denegaban. Y ahí hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que esa cláusula de comisión de apertura es nula, ¿no? En contra de lo que dice el Tribunal Supremo. Yo en las demandas que están tardando 3 o 4 años, la había seguido discutiendo, pues ahora los jueces, tanto en Barcelona, la audiencia provincial, como Mallorca, la declaran abusiva y lo dejan muy claro en relación a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y no a la doctrina del Tribunal Supremo. Es importante porque cuando un juez quiere o un juzgado quiere, no le hace caso al Tribunal Supremo. En ese sentido es importante. Ese era uno de los temas. Otro de los temas es la cláusula de constitución de hipoteca. Esta cláusula, no sé si recuerdas, Miguel, que hace 2 años o 3 ya la habíamos hablado de la responsabilidad hipotecaria y la constitución de hipoteca, que te había pasado de aquel entonces una de las primeras sentencias. Yo en aquel entonces sí que no analizaba las consecuencias, y lo hablamos contigo, Miguel, y a raíz de ahí empecé a discutir las consecuencias. Bueno, una de esas consecuencias era si el interés de demora al 20% es abusivo y en la cláusula generalmente era la octava, la novena o la décima, la de constitución de hipoteca, y se utilizó para calcular el impuesto de actos jurídicos documentados, sí, el 20% es nulo para esta parte. Bien, esta semana la primera sentencia que tengo respecto de esto, después de 3 años, es también de Mallorca. ¿Y qué me dice el juez? En 4 páginas que utiliza la sentencia, dice que la interés de demora es nulo de pleno derecho, es abusivo, el 20%, pero que los efectos de esa consecuencia, de los efectos de esa nulidad, no es absoluta, sino que hay que valorarla.
y utiliza 4 páginas con escrito de la Dirección General de Registro, distintas circulares del Banco de España, para decir que, aunque la interés de mora sea abusivo, la aplicación en determinados casos puede ser válido. Y ahí se quedó el juez diciendo que es válido. Eso, Miguel, supongo que todo esto te acordás porque lo hemos comentado más de una vez en Madrid. Bueno, vamos a las ejecuciones hipotecarias. Bueno, ya como todos los que estamos acá, salvo alguno que esté nuevo de los que nos están escuchando, saben que las ejecuciones hipotecarias hubo unos años que el vencimiento anticipado se declaraba nulo y se archivaban. Hubo un periodo de tiempo que los bancos hacían procedimientos declarativos. Bueno, 2019, la ley de marzo del 2019, esta que dice que si en la primera mitad del préstamo hipotecario se tienen que deber al menos 12 cuotas o el 3% del capital, sumado capital e intereses. O si es la segunda mitad del préstamo, el 7% o el 15 cuotas o el 7%. Bueno, en base a esta cláusula, que es la reforma de la ley del mercado hipotecario, la de contratos, ¿qué sucede? Presentan las ejecuciones hipotecarias a las entidades financieras, que entonces hacemos lo normal, que es la oposición por cláusula abusiva, y ya esta ley que parecía buena no lo es. Esto que decías, pues tengo 12 meses para ver si puedo pagar la hipoteca o no, no lo es. ¿Por qué? Porque ahora hay juzgados en Barcelona que consideran que el vencimiento anticipado no es una cláusula que sea fundamento de la ejecución hipotecaria y la inadmiten. Ya no es que tenemos la oportunidad de que se admita la oposición a la ejecución hipotecaria y debatirlo en un juicio, sino que ya no te admiten la oposición, porque el vencimiento anticipado no entraba en juego. Lo que entra en juego es la ley de la reforma de Pedro Sánchez, o sea que algo que parecía que podía dar un poquito y no solo una cuota, no es para nada bueno. O sea, le han dado la vuelta y es lo que están haciendo. Acá hay derecho a la apelación, pero ya ni siquiera tenemos el derecho a defendernos en una vista de ejecución hipotecaria. Este era otro de los temas. Siguiendo con este tema, otra cuestión que ya habíamos debatido una vez que nos reunimos en Candragó, donde hicimos una charla, yo dije, para todas aquellas miles y miles de familias que hubieran tenido una ejecución hipotecaria y hubiera habido un sobreseimiento, el banco ahora está instando una nueva ejecución hipotecaria, ¿sí? ¿Qué sucede? Si tú declaraste la resolución del préstamo con 2 cuotas y pasaron 6 años, como banco tienes que volver a reactivar la hipoteca, decirle a la familia, pues empiezas a pagar de nuevo y si llegas a las 12 cuotas impagadas, pues te hago la ejecución hipotecaria según la ley. Pues tampoco es así. Esto yo ya lo había dicho, ya lo he puesto en oposiciones. ¿Qué me dicen los jueces? Los jueces dicen que la culpa de las familias, ¿por qué? Porque tendrían que haber seguido pagando o consignado el dinero o lo que fuera, pero que si daba igual que el banco no reactivara ese préstamo, da igual que el banco no le dijera, mira, como fue sobreseído y yo te di la resolución del préstamo y te lo cerré, pues te lo abro. Si no pagas lo que faltan de cuotas, entonces empiezo la ejecución. No, no hace falta. Según los jueces, da igual. Se puede igualmente tirar para adelante con la ejecución hipotecaria. Es otro, y me quedaba un tema más que habíamos dicho. Sigo viendo... Te quedan 2 minutos todavía, tranquilo. Vale. Me queda lo de la titulización y la cesión de crédito, que es otro de los temas. ¿Qué sucede con la cesión de crédito, el derecho de retracto y todo esto que sale mucho en redes, que se habla muchísimo? ¿Qué es lo que dicen los tribunales al respecto? Bien, el derecho de retracto fue creado, según los jueces, por el legislador para dar una finalización a la litigiosidad. Es decir, si un banco hace un juicio, se lo vende a alguien, si tú pagas lo que lo compraron, se acaba. Eso es lo que dicen. Ahora bien, si yo le hago un juicio al banco porque me lo has vendido a un fondo buitre y quiero el derecho de retracto, te dice el juez que no corresponde por 2 motivos. El primero, que es para acabar la litigiosidad, no para aumentarla. No nos dan derecho a que podamos hacer un juicio para discutirlo. Y lo siguiente, porque son sesiones en bloque. Hay casos que hay jueces que al menos han estimado preliminares para decir
dame la escritura de la venta de la cesión. ¿Y qué hacen los bancos? Tapan el importe global de la venta. Y el juez dice que eso da igual, que si el banco no lo quiere aportar, no lo aporta. Pero no admiten un derecho de retracto si lo inicia la persona. Vale. Vamos a lo que dijimos antes. ¿Qué sucede si queremos acabar la litigiosidad? Que es para lo que lo creó el legislador, según el Tribunal Supremo, a el derecho de retracto. Ejecución hipotecaria. Una ejecución hipotecaria no la hacemos nosotros, la hace el banco. El banco le vende un fondo buitre, a un fondo de titulización o lo que fuera, ¿qué nos dicen? Ahí sí tendríamos derecho a acabar la litigiosidad si nos subrogamos en la posición del nuevo comprador. ¿Qué nos dice el Tribunal Supremo? En las ejecuciones hipotecarias no corresponde porque es un procedimiento sumario y no es un declarativo. O sea, han cerrado ambas vías para que nunca podamos utilizar el derecho de retracto. En ese sentido, ya, bueno, estoy elaborando unas ideas para atacarlo de la titulización desde otra óptica, para poder romper con estas ambas cuestiones. No sé si más o menos he quedado claro. Vale, pues muy bien, sí. Bueno, como luego estará en el vídeo, ¿no? Patricio, estará el vídeo que haremos. Sí. Pues ya la gente lo podrá repasar un poquitín. Entonces ahora le tocaría... Exactamente. Pues sí, ahora pues nos tocaría por nuestra parte a Milton. Milton, que es el abogado de Madrid. Milton, tienes que... Milton, sí. quita el micrófono. Activa el micrófono, Milton. Milton, no tienes el micrófono activado. Bueno, mientras está intentando activar el micrófono el Milton Aro, que también es abogado ahora. Sí, pues... Milton. No se te oye. Ahora sí está activado el micrófono. ¿Milton? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. ¿Me escuchan? Sí, sí. Alguien claro. Cierra los micrófonos de todos los demás para que se te escuche bien. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, ya está, adelante. Vale. Yo tomo la posta del compañero que dice, ¿en qué mundo vivimos? Sí, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los derechos de los asegure, así como el de su familia, la salud, bienestar, especial alimentación, vestido, vivienda, servicios sociales necesarios. Tienen asimismo el derecho de seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez, entre otros casos, la pérdida de los medios de subsistencia en circunstancias independientes de la salud. Me gustaría a mí repasar análisis que hace la población y lo hace desde varios puntos de vista. De material y la baja intensidad laboral. Se mide la participación, los derechos básicos de salud, vivienda, educación. Mide la ausencia de sociales. De esta manera alcanza mejor la realidad social, ¿sí? Y de las personas. Acuérdense que este es 18 Caritas, financiado por el número de personas en exclusión, 8.500.000. El 18% de esta población, 200.000 personas del año 2000, del año 2000
estancada. 1.200.000. Dentro de esta población excluida existe un grupo vulnerable diaria que les impide tener un proyecto de vida mínimamente estructurado. Situación de exclusión severa. Pero eso no es todo. Perdona, Milton, que te corte. Es que he estado comprobando con otros compañeros que se te escucha entrecortado. Yo te pediría que quites la imagen y solamente hables por el micrófono, porque me parece que a lo mejor la conexión no es buena. Y entonces se te oye a trozos y no se entiende nada, ¿sabes? Vale, ahí me... Que quitaras el vídeo y solamente hablaras. Vale. Los porcentajes al 2018 de los porcentajes en este país, ya que resumiendo rápidamente que son 8.500.000 y de ellos 1.200.000 son los denominados que están en la sociedad estancada. Dentro de esta población decía que hay 4.100.000 personas en situación de exclusión severa, y dentro de esta situación de exclusión severa, ¿sí?, nos encontramos a 1.800.000 personas que acumulan dificultades, que se encuentran fuera de la sociedad, lo que denominamos la sociedad expulsada, por falta de acceso a la vivienda, inseguridad, inadecuación en el empleo, inestabilidad, precariedad laboral extrema, precariedad laboral, y le enfatizo, falta de acceso a los derechos de la ciudadanía y su invisibilidad para los partidos políticos. Son personas preocupadas únicamente por el poder sobrevivir el día a día y a las que probablemente no llega de manera eficaz los mecanismos de protección. Nosotros imputamos más de 18.000 suicidios hasta el 2018, del 2008 al 2018, al sistema terrorista financiero. Son muertes con problemas económicos en un entorno personal, profesional o familiar, además de los daños de la salud física y psíquica y social de todos estos afectados, por los que consideramos que se deberían depurar todas las responsabilidades que correspondan, civiles y penales. Todos y cada uno de los casos que hemos conocido tienen, todos o alguno de los miembros de la familia están gravemente afectados por su salud. La pérdida de la alternativa laboral y económica acompañada con la afectación de la salud de manera irreparable en la gran mayoría de los casos, en la exclusión de edades de la sociedad. Entonces, cuando el compañero me indica en qué mundo vivimos, frente a esta realidad, ¿cómo reaccionamos? Esa es la gran pregunta, ¿cómo reaccionamos? Y la gran respuesta está en nosotros mismos. La gran respuesta está en cómo nos organizamos. ¿Cómo nos organizamos para esto? A nuestros enemigos que los tenemos al frente. La pobreza, la salud, la falta de educación y el trabajo. Sin trabajo no hay dinero. Sin dinero no comemos. Sin comida enfermamos. Y si enfermamos, enfermos no quieren. Enfermos y viejos no tenemos trabajo. ¿Qué círculo más vicioso tan bonito ha creado esta sociedad? Estos son los enemigos que nos agobian a los más desposeídos de la tierra. Y de los diferentes ángulos miramos como si fuera un cubo de Rubik las tareas que consideramos son más importantes precisamente para enfrentar a este enemigo común. Muchas veces parecen que nuestros esfuerzos no dan resultados deseados, pero es la paciencia, la perseverancia, la que nos hace mover las conciencias para romper ese silencio y ser conscientes del ejercicio de nuestros derechos. Antes de la PA fue Aida Quinatoa. Me interesa que se conozca este asunto en especial relevancia porque en el 2008 se movilizó la población más vulnerable en España, los inmigrantes. Y en este caso fueron movidos por falta de trabajo en el 2008, por las ejecuciones hipotecarias. Principalmente lo hacía
Caja Madrid, en los barrios de Canilleja, Ciudad Lineal y Azcao en Madrid. Es ahí en donde comienzan las primeras movilizaciones, tras descubrir y entender la estafa hipotecaria a las que habíamos sido sometidos. Comienzan a entender las hipotecas encadenadas. Yo pido un préstamo A, pero avalado con B. Yo no conozco a B ni a C, pero también le avalo a C y le permito que compre a A. La lógica de la banca era, como somos inmigrantes, todos nos conocemos y vamos a estar pendientes del uno del otro para que poder pagar las hipotecas. Te quedan 2 minutos. Oh, qué poquito. Y nos dejan con las hipotecas a pagar. Esto se repite en 3 y 4 familias. Para concretar, tuvimos que enfrentarnos, pese a nuestras complicadas circunstancias, a quienes dentro de nuestro movimiento, de la plataforma de afectados por la hipoteca de Madrid, desde hace años han postulado tesis claramente beneficiosos a los intereses de las entidades financieras y sus complejas organizaciones, como fue la dación en pago y el mal llamado alquiler social. ¿Alquiler social? ¿Tú todavía crees en los Reyes Magos? Yo no. De social, nada. La lucha interna junto con otros colectivos de similar sintonía, seguimos luchando hasta la fecha, desde el principio con apoyo mutuo e independencia orgánica y económica y política. Lucha por la vivienda, por el acceso y por no ser expulsados de ella de forma ilegítima. Lucha por la dignidad de ser lucha por la dignidad no de ser propietarios, sino por cuanto nuestros hogares deben ser considerados inviolables, puesto que no hay justificación legal ni moral alguna que expolien el trabajo de miles y miles de familias, en donde se han dejado miles y miles de horas de trabajo, que ahora se apropia la banca. ¿Cuáles son nuestras propuestas? La principal, la que nos mueve, ¿sí? No a la impunidad, juicio y castigo a los responsables de la estafa hipotecaria. ¿Y cómo lo hacemos esto? Me van a permitir un minuto más porque no llego. Juicio y castigo. La única manera como hemos logrado conquistar derechos ha sido saliendo a las calles a protestar, uniéndonos. La compañera Lourdes nos decía que 5 veces detuvieron su lanzamiento porque tenía gente en la puerta, porque no les permitían entrar. No nos queda otra alternativa. Si esperamos que los legisladores modifiquen las leyes en favor de nosotros, estamos creyendo en los Reyes Magos. Cumplimiento de la legislación de la Unión Europea y su jurisprudencia. Revisiones de las ejecuciones ilegales y arbitrarias. Un compañero, parece que está Miguel Beitia aquí, decía textualmente, es que parece que se cometen más delitos dentro de la función judicial que fuera. Adecuación de la deuda hipotecaria a la economía familiar. Alquiler social vitalicio para los ejecutados hipotecados. Y aquí entramos en el rebus sigue stantibus. Sí, sabemos que el rebus sigue stantibus como alternativa al despojo de la riqueza social generada por los trabajadores. El despojo de la vivienda habitual como único bien susceptible de ser arrancado del patrimonio familiar y de mayor valor. El REBUC más hoy, cuando los salarios eran altos, pagábamos altos intereses del 5% y el festín que se daban los banqueros. Hoy, cuando no podemos pagar, cuando el señor de Mercadona, el dueño de Mercadona, el señor Juan Roy, dice que para que la economía de este país salga adelante, los salarios deben ser de 200 euros, tenía razón, porque ellos son los propietarios, ellos quieren sumirnos en una esclavitud. Y para eso todo andamiaje legal están armándolo. Gracias, compañeros. Muy bien. Y creo que para cerrar nuestras ponencias, pues vamos a darle unos minutos a Miguel Beitia. Adelante, Miguel. Buenas tardes a todos. Bueno, yo había hablado con... ¿Me escucháis, no? Sí, sí, sí. Yo había hablado con Salva y me había dicho que era al final, pero bueno, me da lo mismo. Bueno, esto era una charla sobre la nueva ley de la vivienda que iba a salir, pero bueno, ya que se habla de que esto es lo que yo puedo hablar
más o menos de las ejecuciones hipotecarias y de los procedimientos judiciales a este respecto. Como ha hablado los compañeros Gallegos, Jordana o Milton. Bueno, yo de lo que he investigado y he visto, los procedimientos de ejecución hipotecaria son unas auténticas ciénagas. Lo que acaba de decir ahora mismo Milton, sí, lo he dicho en alguna ocasión. Yo creo que a veces se cometen errores mucho más graves dentro de los juzgados que fuera de ellos. Y eso es así. No solamente está el problema de los títulos que se ejecutan, de los contratos de adhesión, es el hecho de las cláusulas y de la forma de tratar dichas cláusulas en los procedimientos judiciales. Yo soy de los que defiendo, puedo estar equivocado, pero yo lo defiendo, que todos los procedimientos de ejecución hipotecaria, todos, sin excepción ninguna, todos son radicalmente nulos. Todos son radicalmente nulos, ya que se comete fraude en los mismos, por varias razones, pero la principal. La entidad financiera lo que hace es instar la ejecución de un contrato de adhesión. No es un contrato de negociación, es un contrato de adhesión, en el que la parte predisponente, que es la entidad financiera, impone el clausulado de ese contrato a la parte adherente, que es la parte prestataria, la parte deudora. Solamente hay 3 cláusulas dentro de un contrato de este tipo que se pueden negociar algo, que es la cantidad que se negocia, el importe que se solicita a la entidad financiera, luego el plazo, que también se puede negociar entre ambas partes firmantes del contrato, y el tipo de interés, que se puede decir porque sea menos, bueno, se puede negociar. Pero la mayoría de las cláusulas no se negocia. Y una cláusula que no se negocia para nada, porque es una cláusula tipo que aparece en cientos de miles de contratos igual, es la cláusula de vencimiento anticipado. La cláusula de vencimiento anticipado, hasta que llegó en el 2013, era una cláusula que decía que se podía instar el vencimiento anticipado por el impago de una sola cuota. Y eso no es que lo negociase la parte deudora con el banco, no, el banco le imponía y le decía, esa cláusula es así, firmas si quieres y si no, te quedas sin el préstamo o sin el crédito hipotecario. Pues bueno, en una ejecución hipotecaria, la parte acreedora insta la ejecución del contrato de adhesión a través del vencimiento anticipado que contempla el apartado 2 del artículo 693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dice claramente que solamente se puede utilizar ese vencimiento en el caso que se hubiere convenido entre las partes del contrato. En un contrato de negociación puede, pero en un contrato de adhesión no, nunca en la vida. Nunca se ha negociado eso, ha sido una cosa impuesta. Por lo tanto, ¿cómo puede ser posible que los jueces admitan a trámite una serie de demandas instadas a través de un vencimiento anticipado de un precepto que dice que solamente se puede utilizar ese vencimiento si se ha convenido entre las partes? Yo defiendo, la entidad financiera lo primero que hace es cometer fraude de ley. Comete fraude de ley porque el precepto dice una cosa y ella dice otra diferente. El juez que admite a trámite esa demanda ya está cometiendo fraude procesal, porque lo que tenía que haber hecho es no admitirla a trámite. Fraude procesal. Luego, cuando ese procedimiento de ejecución, una vez admitida la demanda de la parte actora de la entidad financiera, progresa y llega a la subasta y se celebra la subasta, estamos ante una estafa procesal. Estafa procesal. Agravada por un delito de apropiación indebida. Se ha planteado, ahora hace pocos días aquí se ha planteado una querella criminal
contra una entidad financiera por estafa procesal agravada por un delito de apropiación indebida por este tema. Este tema se ha alegado un montón a los jueces y los jueces nunca contestan. Es como si a alguien le preguntas la hora y te dice qué tiempo hace. No te contesta nunca, nunca. Y pero es que el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su jurisprudencia, reconoce de no existir ese acuerdo, pacto, convenio, ese vencimiento anticipado no se puede utilizar. Y sin embargo, luego en la realidad, en los juegos de instancia y en las audiencias provinciales, se permite y uno alega que estamos ante un procedimiento nulo porque se ha cometido fraude desde su inicio, fraude de ley y fraude procesal, y no contestan, no te dicen no por esto, no. Siempre confunden esto con el tema del control del análisis de abusividad de la cláusula. Siempre. Y no, es una cosa de legalidad, no de cláusula abusiva. No estamos hablando de la jurisprudencia del TJUE ni la jurisprudencia, o sea, ni la directiva 93/13, ni su transposición a la legislación española, ni nada. Estamos hablando de la legalidad, que hay que cumplir la legalidad. Si una entidad financiera quiere utilizar el vencimiento anticipado o quiere estar en una ejecución hipotecaria, que lo haga por el apartado 1 del 693. El apartado 1 del 693 tiene carácter imperativo. El apartado 2 tiene solamente un carácter accesorio, dispositivo. Si hay convenio, se utiliza, y si no hay convenio, pues no se puede utilizar. O si no, que plantee un declarativo, que vayan a un ordinario, un procedimiento ordinario, que ya se insta el vencimiento anticipado por los artículos 1124 y 1129 del Código Civil. Es por eso, por lo que defiendo que todos los procedimientos de ejecución hipotecaria, sin diferencia, todos, sin excepción ninguna, todos son nulos. Y esa nulidad es imprescriptible. Por lo tanto, se puede reclamar en cualquier momento procesal de la ejecución. En cualquier momento se puede reclamar. Hay nulidad. Y como no te hace ni puñetero caso en los juzgados, pues habrá que acudir, en los juzgados civiles de primera instancia, pues habrá que acudir a la vía penal, a los juzgados de instrucción, denunciando eso. Pero como ya me quedará muy poquito, supongo. Sí, muy poquito. Muy poquito, pues es que además eso habría que sumar lo que pasa con el apartado 3 del 693, que es otra vergüenza. Es que hay juzgados que te dicen, te dan un plazo para pagar la deuda que tienes con el banco y además te ponen la coletilla de que si pagas parcialmente, eso no significa cumplir con el apartado 3 del 693. Pero si es que el apartado 3 del 693 no tiene plazo inicial, tiene un plazo final, que es hasta la celebración de la subasta. Pero a ti te pueden notificar el tocho y al día siguiente ir y pagar los 7.000 euros que tienes en mora en ese momento. Y el letrado lo que hace es suspender o sea, al revés, archivar, calcular los intereses desde el momento que se cerró la cuenta de crédito hasta ese momento, más las costas, que son poquitos, tal cual. Y luego archivar el procedimiento, pero no te lo permite. Te lo permiten una vez que has hecho la oposición, el otro lo ha impugnado, recurso de apelación, 2 años después. Claro, cuando no debes 4, debes 20, entonces ya no puedes pagar. Pero al principio ha habido casos aquí en Madrid, que supongo que en Cataluña habrá habido lo mismo, que les han ejecutado por 400 euros, por 700 euros. A nuestro, que en paz descanse, a nuestro presidente anterior, a Luis Chamarro, le ejecutaron por 400 euros. 4 cuotas estaba en carencia, 4 cuotas de intereses. No tenía amortización de capital, 400 euros. Y no te permiten pagarlo, o sea, te permiten pagarlo cuando llegues al fin. No, señor. Lo pagas y luego, por el último minuto, a Jordana, que ha estado hablando de la responsabilidad hipotecaria. La responsabilidad hipotecaria es una figura que me parece escandalosa, porque resulta que tú estás pagando unos gastos de constitución de la garantía hipotecaria no en base al capital que te ha prestado el banco o la caja, no, lo estás haciendo sobre una figura que se han creado ellos, que es la responsabilidad hipotecaria, que viene a representar entre el 130, 200, 135, 200% sobre el capital que te han prestado. Que se puede dar el caso de que a ti te han prestado 200.000 euros y están utilizando la cifra de la responsabilidad hipotecaria, que puede ser 300.000 euros, para coger la media, 150.000, esto, el 150%, 300.000 euros, y estás pagando sobre esos 300.000 euros la parte que te corresponde de gestoría, notaría, registro, impuestos.
Pero bueno, ¿qué es eso? ¿Y esos 100.000 euros? ¿Estoy pagando yo sobre 100.000 euros que yo ni me la han dado ni nada? Pues no seguir porque no tengo tiempo. Pero Vale, el procedimiento de ejecución hipotecaria es una ciénaga, una auténtica pocilga, que debían de cerrarse todo, pero sobre todo por el vencimiento anticipado, todos los procedimientos tenían que declararse nulos. Y más tarde o mejor dicho, más temprano que tarde, llegará el momento. Y ya por terminar, Salva, te he estado llamando y no me has cogido el teléfono. Estaba haciendo, mientras que estaba escuchando un comentario para este tema del BBVA que tenéis en 500 por 20, lo he colgado, le he dado y no aparece. Y claro, lo he vuelto a colgar por el corte, copia y pega y no aparece tampoco. No sé qué os pasa, que no sé. Bueno, menos mal que me he guardado el texto y lo puedo volver a colgar otra vez. Pero no se queda colgado en la página web vuestra. Bueno. Y eso es todo. Sí, ya lo vimos estos días atrás. Lo que pasa es que como el trabajo de preparar esta charla y todo eso, pues te lleva la mayor parte del tiempo y no puedes. Y ya por terminar, Salva, solamente por terminar, hay un artículo que se ha colgado ahora hace, pues el domingo me parece pasado, el domingo pasado, sobre el tema de lo que era considerar una cláusula abusiva hace unos pocos años a lo que es ahora, cuando ha venido el Tribunal Supremo con resoluciones torticeras y todas estas cosas que nada tiene que ver con lo que dice ni la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ni lo que dice la Directiva Europea y su transposición a la legislación española. Entonces, ahí se hace una serie de preguntas y son interesantes de leerlas cuando queráis. Sí, no, lo hemos visto. Bueno, lo he visto también y también creo que lo vamos a colgar en las páginas de nuestra organización. Bueno, quedan un cuarto de hora y yo creo que se han puesto por aquí algún compañero, Francisco, y también el compañero Carlos de estos Desahucios Valencia. No sé si querrían decir alguna cosa. Hola, ¿qué tal? Carlos. Sí, hola, no sé si me oís ahora. No tienes el vídeo cerrado, la cámara. A ver, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí, ¿puedo hablar? Sí. Sí, bueno, pues. ¿Sabes utilizar el botón, los 3 botones para cerrar los micros de los demás, para que no haya reverberaciones? Si no es igual, déjalo, habla. Déjalo. Nada, es la primera vez que nos conectamos en Jitsi. Siempre lo hacemos por Google Meet o Gmail Meet, pero bueno, creo que es parecido. En primer lugar, saludar a los compañeros de 500 por 20 por PAM Madrid y todos los que están participando el día de hoy, organizaciones y personas. Yo soy Carlos Montalvo, uno de los compañeros del colectivo Estos Desahucios Valencia. Hemos estado interesados en esta charla porque se planteaba en un principio el tema de la iniciativa legislativa, algo que se quedó debido al COVID y todo eso. Pero consideramos que es un momento muy importante para poder, reorganizarnos, ¿no? Muy al margen del COVID, muy al margen de la pandemia. Yo creo que somos colectivos dispersos, pero creo que tenemos un fin común, que es el derecho a una vivienda digna. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que se ha planteado aquí, aunque creo que es, digamos, una introducción, quedan más cosas, ¿no? Sería importante que se retomen o que se hagan otras charlas, porque desde que empezó la crisis financiera hasta ahora, los movimientos sociales están desmovilizados, ¿no? Y algunos pues han tirado la toalla, otros se han quedado por el camino y no ha habido, digamos, ganas de poder seguir esto adelante y tal. Nosotros continuamos, pero durante todo este tiempo hemos llegado a la conclusión de que la lucha a nivel social es importante, pero que también la lucha a nivel judicial también es importante, ¿no? Y ese es un criterio que en otros, por ejemplo, en la PAG oficial creo que no se plantea, pero nosotros, por ejemplo,
en su momento, cuando se planteó lo de las titulizaciones hipotecarias, se hicieron unos congresos, se hicieron algunos planteamientos, se ganaron algunas sentencias, pero nunca hubo unificación de criterios, nunca había una jurisprudencia y son cosas que se han quedado ahí. Posteriormente nos hemos dado cuenta que a nivel de cláusulas abusivas está lo del vencimiento anticipado y nos hemos dado cuenta a través de diálogos que hemos tenido con algunos abogados y especialmente con uno que tuvimos hace 2 meses atrás, un abogado de Málaga, Francisco Granados, que nos comentó la posibilidad de que todas las ejecuciones hipotecarias sería necesario plantear la abusibilidad de las cláusulas, pero también la nulidad de los contratos hipotecarios. O sea, perdón, la nulidad de los préstamos del contrato hipotecario. Y creo que eso es muy importante, es algo que no se ha planteado y tenemos una sentencia del TJUE que nos avala y creo que es una línea que se puede seguir para que en el momento que se establezca una nulidad, pues las familias que tienen la posesión de su vivienda puedan permanecer en ella y no estar con el problema que ahora, por ejemplo, surgen con los desahucios y sobre todo con aquellos que en su momento firmaron ese producto estrella que se llamaba dación en pago y que lo promovían muchos los de la PA oficial y que muchos de ellos que firmaron esa dación en pago hoy están siendo desahuciados o con cartas de algunos bancos donde ya no le ruegan esos alquileres y tal. Y ahí nos estamos nosotros, por ejemplo, en nuestro colectivo, teniendo un problema. Luego está el tema de la moratoria, que llegará un momento en que esa moratoria se hará una ampliación más o igual se hará otro tipo de planteamiento, pero yo creo que de acuerdo a lo que han explicado los abogados, por ejemplo, yo he sacado 3 aspectos fundamentales. Una, el señor abogado Nilton, que yo estoy de acuerdo con él cuando plantea que hay que organizarse, pero bueno, estamos segmentados, ¿no? Cada uno dentro de su parcela hace lo que puede, porque claro, hay otras prioridades, pero también la prioridad de tener el derecho a un techo es fundamental y eso está añadido ahora a un problema que es el de la regulación de los alquileres y tal. Y luego, muy de acuerdo con lo que dice el señor Jordán. Sí, con esto ya puntualizo. Muy de acuerdo, porque yo creo que ahí está lo del tema de la batalla judicial que hay que hacerla. Y eso es algo que se tiene que incidir en los colectivos. Y me he quedado pues con lo último casi que iba a decir José Ángel Gallegos, a quien conozco y a quien pues he estado siguiendo. Y algo que me ha dejado un poco así pensativo es cuando he dicho que si todo esto se llega a juzgados es porque igual no estamos haciendo bien las cosas. Yo pienso que aparte de la lucha social, vuelvo a decir que está lo de la batalla judicial. Y eso es creo que el último camino o el último reducto que nos queda, pero que se tiene que hacer. Un saludo y gracias por haber organizado esto, a Salva, a los compañeros que están detrás de esto, de PA Madrid y tal. Y desde Valencia, pues un saludo bastante solidario y fraternal a todos los compañeros que ahora estamos aquí. Gracias. No sé si también está Francisco, que es uno de los que organizó el primer congreso de titulizaciones también en Valencia. No sé si quiere decir algo, si nos está escuchando. Sí, hola. Pues tendrías que poner el vídeo, que no se te ve. Ah, ¿el vídeo? ¿Ahora? A ver. ¿Ahora sí? Todavía no. No se te ve. ¿No se me ve? No. Bueno, es igual, pues habla. Claro, si no, igual, no. Habla, venga, mujer. Francisco. Yo pensaba que sí. Preséntate Sí que se veía. Yo sí que me veo. Vale, pues nada, de deciros a todos que buenas tardes. La verdad que hacía ya tiempo que no os veía y
Y no sé, es como si estuviese en casa, ¿no? Con todos vosotros y todas vosotras, ¿no? Resumiendo, hombre, una cosa antes de que se me olvide. Hay buenas noticias. Aquí en la Audiencia Provincial de Valencia se ha ganado un caso de que se anula el índice del IRPH. Eso aquí en Valencia es una sentencia pionera. Y eso es verdad que está subiendo bastante los ánimos. Ha sido desde la abogada María José Alamar la que ha hecho esa sentencia y la podido ganar y la verdad que estamos bastante contentos. Pero son pequeñas batallas que estamos ganando, otras batallas las estamos perdiendo. Sí, y yo te escucho entrecortado, no sé si los demás pasa. Tenías que hablar más poquito. Bla. Sí, pues eso, tenemos una vez otra vez perdemos otra. Pero la verdad Parece que es la conexión. Que la conexión, que digo que, bueno, como, no sé, como nos debe oír, como también tenemos que ir acabando, en todo caso, pues si nos quieren ver un comunicado o algo, lo podemos también colgar en la página web de Francisco, desde Valencia. Y bueno, quedan 8 o 10 minutos, no sé si alguien más quiere decir alguna cosa. Yo quería comentar, porque lo hemos estado hablando, hemos tenido una audiencia máxima de 70 espectadores en el canal que es desde donde emitíamos el canal de PA Madrid. En algún momento ahora estamos 51 espectadores. Queríamos decir que no sé si todos los espectadores son también organizaciones, pero lo que queríamos comentar principalmente era que queríamos hacer una reunión con las entidades que están de acuerdo con que para solucionar muchos de los problemas que hemos estado comentando a nivel hipotecario, de todo lo que ha ocurrido con la crisis hipotecaria y la estafa hipotecaria que han hecho los bancos, que es presentando esta iniciativa legislativa en el Congreso, mientras se está negociando la nueva ley del derecho a la vivienda, que va a ser un derecho básico de esa ley en un país como el nuestro, que por desgracia no existe un parque público de alquiler a nivel europeo como existe en otros países, que como mínimo la gente, su vivienda habitual, donde ha vivido siempre, como ha dicho también la compañera Lourdes, que desde el año 91 está viviendo en esa vivienda, se la quitaron, que como mínimo la ley española legisle que la vivienda familiar es inembargable y inejecutable. La idea básica de las organizaciones que queremos llevar adelante esa iniciativa legislativa, que no es popular, no es una ILP, porque no tenemos capacidad organizativa para organizarla hoy, por desgracia, para presentarle, como también se hizo hace muchos años, la PAU. ¿Cómo? ¿Hay pasado algo? No. Vale, perdón. Como hace muchos años se hizo una ILP por la dación en pago, en la cual no muchos no queríamos, ahora queremos realmente, yo creo que somos la mayoría y se lo entiende todo el mundo, que la vivienda familiar tiene que ser inembargable, inejecutable, basta de abusos bancarios, y esa es la idea básica de esta movilización que queremos llevar adelante. Y para ello hemos planteado a las organizaciones, que ya lo veremos luego, de hacer una reunión para que seamos más el domingo día 2 de mayo a las 18:30 en un canal también de Jitsi, que ya lo revisaremos, y poder encontrarnos todos y a ver cómo lo organizamos para tirar adelante y que seamos muchos más. Repito otra vez, la planteamos, ya que la charla la hemos planteado entre PA Madrid y 500 por 20 de Barcelona, la idea de hacer una charla, un encuentro de todas las organizaciones que están aquí escuchándonos, o que aunque no nos hayan escuchado estarían de acuerdo en hacer una reunión para tirar esta iniciativa legislativa, para introducirla en la ley del derecho a la vivienda que se está discutiendo en el Congreso Español, de hacer una reunión el domingo día 2 de mayo a las 18:30 en una sala de Jitsi, que ya avisaremos en su momento.
Por lo tanto, aquellas organizaciones que nos están escuchando, aquellas personas en localidades que creen que pueden llevar adelante alguna de estas iniciativas, os esperamos ese día o lo plantearemos también a través de nuestras organizaciones y ya quedaremos para una sala en concreto para podernos ver. No sé si hay alguien más que tiene ganas de decir alguna cosa, porque seguramente nos han quedado muchas cosas en el tintero. Quedan 4 minutos o 5. Activar el micrófono y decir alguna cosa, vamos. Yo solamente una cosa, ser gota malaya. Hay que ser la gota malaya con los bancos y con los juzgados. La gota malaya. Mira, ahora se acaba de conectar el Francisco, que antes se te oía muy mal. Vale, a ver. ¿Quieres decir 4 cosas? Estoy probando con el móvil ahora. Un minuto, no, porque ya no. Vale, un minuto. Vale, pues yendo al grano y siendo político. Vamos a intentar, sí, lo de una vivienda inembargable, perfecto. Eso es un gran paso, pero hay que ser más ambiciosos. Hay que cambiar la Constitución. Artículo 47, que es un principio, es cambiarlo para que sea un derecho fundamental. O sea, el derecho a la vivienda que se convierta en derecho fundamental, porque tal como está no vale para nada. Es un artículo que está en desarrollo, pero más político que eso no hay nada. Cambiar ese artículo. Y con eso acabo. Muy bien. Bueno, pues perdonad, pero me ha obligado el Francisco a decir una cosa que también la queríamos plantear a PAMadrid y a las demás organizaciones, y es que Adelántate. En Barcelona planteamos un formulario en el cual queríamos precisamente, la idea básica era cambiar el artículo 47 de la Constitución para que el derecho a la vivienda fuera reclamable de la Administración. Exacto. Por lo tanto, directamente ligado a que existiera un parque público de alquiler asequible. Exacto. Como lo que estamos moviendo ahora aquí es un poquito un cambio general de las condiciones con las cuales se tiene que hacer la lucha por la vivienda en este país, ya lo plantearemos en su momento porque ahora se acaba el tiempo, pero también lo plantearemos a PAMadrid y a todas las demás organizaciones esta otra vía también de que tiene que haber un cambio también en el artículo 47 de la Constitución. Con eso no sé si Patricio, si quieres decir alguna cosa para acabar o... Sí, bueno, yo creo que la iniciativa, bueno, ahí está y muchas otras cosas que deberían cambiar, o por lo menos que no deberían quedarse como papel mojado. Pero si ahora hemos dado un paso pequeño pero firme, que es nuestra característica, bueno, ha venido siempre siendo desde los tiempos de nuestro compañero Luis, que sus propósitos siempre eran fijos, pequeños, pero fijos. Entonces, dicho esto, yo creo que la iniciativa, lo principal que tenemos que hacer es trabajar en ella. No nos agolpemos con más cosas que sí se pueden agregar, sí, podemos coordinarlas, pero de momento lo que necesitamos es que por lo menos esto sí lo hagamos llegar al Congreso para que se trate y de esta manera pues deje de dejarse en la calle a tantas familias que no son culpables sino de una estafa hipotecaria de la cual siempre estaremos luchando a brazo partido contra esta estafa hipotecaria. Dicho esto, pues, como dijo Salva, si les parece bien a los compañeros de las demás organizaciones, el día domingo 2 de mayo podremos tener una nueva charla para tratar pormenores de este asunto. Gracias, compañeros. A las 18:30, ¿vale? Y que en todo caso se pongan en contacto con nosotros y les pasaremos la sala de chat. Bueno, pues con eso ya damos por acabado. ¿Nadie más quiere decir nada? ¿Damos por acabado la reunión? Sí. Vale. Perdón, yo quería agradecer a los ponentes, a los organizadores, a los compañeros de la plataforma, a los compañeros de 500 por 20 y a los ciudadanos que tal vez nos han seguido. Y que este vídeo lo van a seguir y lo pueden ver entrando en YouTube a PAMadrid, porque ahí es donde se va a colgar.
De acuerdo, bueno, muchas gracias, muy buenas tardes.